Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos, veo mucha gente conectada, como todos los viernes, acompañándonos en esta serie de webinars que dimos en llamar webinars de la Facultad de Tecnología Informática de la Universidad Abierta Interamericana y que lo hemos consignado como un espacio de reflexión y divulgación tecnológica donde compartimos ideas innovadoras todos los viernes e intercambiamos ideas entre los distinguidos disertantes que nos acompañan y los distinguidos espectadores que cada viernes de manera muy fiel a este espacio se conectan e interactúan y aportan ideas y realizan preguntas muy creativas, a lo cual le estamos muy agradecidos. Antes de entrar de lleno en nuestro tema de hoy, quiero recordarles a todos los que están conectados, que seguramente ya deben estar inscritos, pero por las dudas que alguien todavía no lo haya hecho, que el día jueves, 1 de octubre, se está realizando nuestro Congreso Internacional en Innovación Tecnológica e Informática 2020, nuestro querido CITI, ya en su edición número 18, y como todos los años ha sido declarado de interés nacional por la Presidencia de la Nación. La agenda de este año es absolutamente atractiva. Los invito a que puedan entrar al sitio de la universidad, www.eduard.citi, y allí pueden consultarla y también inscribirse a aquellos que no lo han hecho. La inscripción es gratuita, así que esperamos poder el viernes estar todos juntos allí, compartir un espacio tecnológico increíble. Va a haber, les adelanto nada más, pero ustedes pueden después profundizarlo leyendo la agenda, que va a haber CEOs de las más importantes empresas de tecnología a nivel nacional e internacional, tocando temas realmente muy atractivos e inclusive dándonos una visión, como todos los años, del futuro de la tecnología, lo cual resulta siempre muy atractivo y nos instruye sobre qué decisiones podemos tomar para estar alineados frente a la evolución y revolución tecnológica. Bien, sin más, me quiero ya adentrar en el tema de nuestro webinar de hoy. El título creo que lo dice todo, de qué hablamos cuando hablamos de arquitectura de software en contextos dinámicos, y sin duda en este webinar vamos a tratar un aspecto fundamental relacionado al desarrollo de software, que es la arquitectura. Todos sabemos que el software se ha perfilado como una de las principales actividades económicas en la actualidad, y en este sentido la ingeniería de software ha aportado muchas herramientas y métodos para poder obtener productos de calidad. Sin duda la calidad está relacionado con la arquitectura que adoptamos para el desarrollo de este producto, y bueno, los enfoques modernos proponen formas arquitectónicas innovadoras y nos facilitan poder llegar a este objetivo que siempre deseamos, que es software de alta calidad. Evidentemente, toda la evolución que ha habido en el tema de arquitectura de software hace inevitable que podamos tener este espacio de reflexión y podamos conversar con expertos como el que nos acompaña hoy, que es el ingeniero magíster Nicolás Battaglia, para poder debatir y entender sobre las distintas posibilidades existentes, sus ventajas y desventajas. El magíster Nicolás Battaglia es docente de la Facultad de Tecnología Informática, se especializa en ingeniería de software, también es investigador del Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática, y allí se dedica a investigar sobre la enseñanza de la ingeniería de software en entornos virtuales colaborativos. Así que, Nicolás, te doy la bienvenida. Ahí te tengo a la vista. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes a todos. Bueno, te cuento, no sé si lo estás viendo, pero muchísima gente interesada en este tema que vamos a tocar hoy, que vas a tocar hoy, y yo te voy a torturar con muchas preguntas interesantes. Muy bien. Y por supuesto, además de lo que yo vaya conversando con vos, los que nos acompañan siempre ya saben que tienen un panel de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. Allí pueden radicar su pregunta y en la medida que ustedes lo vayan haciendo, yo voy intercalando esas preguntas en este espacio para que Nicolás pueda irles contestando.
Bueno, Nicolás, yo me gustaría, si estás de acuerdo, y creo que es una pregunta oportuna para comenzar, el título del webinar. O sea, cuando hablamos de arquitectura de software, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué queremos decir con eso? Bien. Bueno, sí, realmente es un buen punto para empezar con esta charla. Voy a empezar haciendo una analogía, primero para poder contextualizar. Cuando hablamos de arquitecturas de software, podemos hacer una comparativa con la construcción de una casa. Los cimientos, la construcción de la casa desde los cimientos, nos va a dar una pauta realmente de qué calidad y qué características va a tener esta casa, ¿no? Entonces, con esta analogía vamos a poder empezar a entender un poco más qué es y qué implica una arquitectura de software, y para eso voy a citar a uno de los grandes referentes mundiales en términos de ingeniería de software, que es Martin Fowler, quien realmente, con una descripción tan simple como brillante, describe a la arquitectura de software como una de las decisiones más difíciles de cambiar, al momento de desarrollar un software, por supuesto. En estos términos, el diseño de una arquitectura de software plantea el más alto nivel de abstracción y un conjunto de patrones que nos van a permitir y proporcionar un marco de trabajo coherente para a partir de ahí poder comenzar a construir un sistema. Existen, como digo anteriormente, infinidad de patrones, infinidad de tipos de arquitecturas, y cada solución que vamos a plantear, cada sistema que vamos a desarrollar, debería apoyarse en una arquitectura puntual según sus características. Y algunos aspectos para tener en cuenta, es decir, sin entrar en términos muy técnicos, pensar el tipo de software en que vamos a desarrollar, el negocio en el que vamos a trabajar, nos va a dar una pauta del grado de aplicación de algunos atributos que deberían tener estas arquitecturas realmente para poder contemplar y alcanzar los términos de calidad buscados, ¿no? Es decir, no es lo mismo pensar un software para controlar un reactor nuclear o el tráfico aéreo en el medio de Manhattan que pensar un software para un hospital, para una industria, una fábrica o una manufactura. En estos términos, tendríamos que pensar en arquitecturas que planteen disponibilidad, seguridad, que permitan que muchos equipos de trabajo diferentes, que estén entre todos desarrollando un mismo producto, ¿no? Desde diferentes puntos de vista o diferentes funcionalidades, puedan trabajar de forma conjunta y a partir de ahí encontrar un esquema que permita adaptar y escalar, ¿no?, nuestros sistemas en términos concretos. Es decir, buscar que nuestros sistemas se adapten a la volatilidad que tienen los negocios y los mercados según cada uno de los contextos. Fantástico. Entiendo que la concepción moderna de la ingeniería de software respecto a qué llamamos software o programa ha mutado, ¿no? Antiguamente estaba esa idea muy cercana a la producción de código y hoy se entiende como que el producto software, digamos, debe ser concebido desde su idea inicial con la ingeniería de requerimientos y ese producto software va adoptando en sus distintas fases distintos modelos y finaliza con el mantenimiento cuando se agota su ciclo de vida. Sin embargo, si bien el software se constituye a partir de todas esas etapas, a partir de cada modelo, que en definitiva sería como una cara del software, sin lugar a duda, la arquitectura creo que es determinante en términos de la flexibilidad, mantenibilidad y extensibilidad que pueda tener el producto. Y el escenario marca, sin duda, un aspecto muy peculiar. Entonces, lo que yo quería consultarte es qué características tienen esas arquitecturas cuando nos enfrentamos a escenarios altamente dinámicos. Bien, es una pregunta que realmente desde el principio o desde su concepción no presenta una respuesta muy sencilla, justamente por el dinamismo, ¿no?, de los contextos. Es decir, yo te voy a hacer una visión general de lo que pasa hoy, pero probablemente mañana, pasado, el mes que viene, tengamos nuevos paradigmas o nuevas soluciones también desde el punto de vista tecnológico. Yo creo que tengo que analizar dos enfoques que son puramente complementarios. Por un lado, el dinamismo que propone justamente un negocio cada vez más globalizado, en donde realmente necesitamos poder adaptarnos a problemas o a cambios que incluso fueran inesperados desde el momento de la concepción, y también a cambios tecnológicos. Es decir, nosotros no podemos pensar en una arquitectura con una tecnología y quedarnos con esa tecnología, porque realmente eso va a hacer que nuestro negocio no pueda fluir y competir, ¿no?, en el tiempo con otros negocios similares. Entonces realmente buscamos una arquitectura que plantee justamente estos aspectos de volatilidad, que los entienda, que los asuma y que realmente esté preparada
para poder enfrentarlos. En estos términos considero que para poder implementar una arquitectura con estas características tenemos que apoyarnos en una metodología de trabajo, y tal cual comentabas vos anteriormente, existen metodologías tradicionales, que son estas que proponen pasajes de etapas hasta encontrar un producto terminado, en donde realmente nos encontramos justamente con este problema. Cuando tenemos un cambio, y este cambio es un cambio que es realmente importante, que no puede dejarse pasar, no solamente en términos tecnológicos, sino en términos de negocio, necesitamos poder rever cómo fue planteado y poder incluir nuestras nuevas funcionalidades en este software que estamos desarrollando. Para eso existen unas nuevas metodologías que ya están de moda hace algunos años, que son las metodologías ágiles, que realmente se apoyan y tienen como valor principal la entrega continua, la adaptabilidad al cambio, en detrimento de un marco de trabajo preestablecido. Buscamos algo que sea iterativo e incremental, ir incrementando en el tiempo las funcionalidades y tener disponibles, ¿no?, las capacidades tecnológicas y de arquitectura para poder sostener eso en el tiempo. En estos términos, la ingeniería de software, utilizando metodologías ágiles, propone equipos de trabajo autónomos, autoorganizados, ¿no?, que realmente tienen un conjunto de actividades para desarrollar, y muchas veces las empresas están optando por plantear equipos muy chiquitos, acorde a cada uno de los core de ese negocio, o realmente a cada una de las funcionalidades más importantes. En lugar de tener un gran equipo, tenemos equipos mucho más chiquitos. Ahora justamente te iba a preguntar sobre eso, pero me quisiera quedar con un tema y algo que acabas de decir que me parece muy, muy significativo, y que más allá de la metodología en términos de la decisión más de alto nivel que podamos llegar a hacer, que es decidir voy por un camino ágil o voy por un camino no tan ágil y tradicional, digamos, en ambos casos está claro que hay un método a seguir. Y Sin eso duda. me parece importante, digo, porque el método es como la receta. Después podemos hacer pequeños retoques y condimentos dentro de esa receta, pero no es una muy buena forma de desarrollar software sin seguir un método, porque estaríamos desarrollando software casi artesanalmente, y sabemos que esa receta, si bien puede obtener resultados, los costos son caros. Sin duda. Sin Eh, duda. Y entre ellos costos que vos hablabas realmente tiene mucho que ver lo que es la entropía de los sistemas, es decir, cuánto nos dura nuestro sistema en el tiempo para poder realmente acompañar al negocio. claro. Y yo quisiera hacerte una pregunta, porque hay mucha gente joven que está conectada y que están empezando a hacer sus primeros pasos en desarrollo, y seguramente esos primeros pasos habrán sido como los que diste vos y di yo, que el primer contacto con nuestra computadora y la posibilidad de escribir código es empezar a escribir programas que hagan algo, ¿no? Y para Sí. nosotros eso es un sistema, digamos, es un programa, porque es lo primero que pudimos obtener, y está muy bien que sea así. Y en esa primera etapa uno está muy concentrado en el resultado, en ver que eso funcione, ejecute o haga lo que uno quería. Pero, digamos, está estudiado hace tiempo que el problema de los sistemas, ya no de hoy, digo, de hace décadas, no es realizarlo. Creo que hacer un sistema resulta casi trivial. El problema de los sistemas es mantenerlo, Eso ¿no? es exactamente, eso es clave, porque realmente, como hablaba anteriormente, el concepto de entropía, ¿no?, que es la tendencia al desgaste de los sistemas en el tiempo, es justamente no poder mantenerlo y no poder adaptar los sistemas a los cambios contextuales y dinámicos que tenemos cada vez más en el negocio, en el universo, no solamente a nivel negocio, sino a nivel industria, a eso me refiero. Sí. Sí, y vos cuando te llega un proyecto para realizar, y me refiero no a la parte humana que ya vamos a hablar en un momento, sino a la parte más técnica de la arquitectura, ¿en qué momento, cómo le trasladarías a un joven profesional, en qué momento pensás y elegís voy a diseñar la arquitectura de esta forma? ¿Y por Bien, qué? bien, excelente, buena pregunta. Hay algunos puntos que uno tiene que considerar, y en primer lugar tenemos que poder comprender realmente la naturaleza del negocio en el cual vamos a trabajar en un desarrollo. Hay algunos aspectos que son claves. El primer aspecto es la robustez de un sistema que nosotros necesitamos desarrollar, es decir, todos estos aspectos van a tener un impacto y van a tener un costo que asumir, y realmente tenemos que terminar de entender si el costo que vamos a terminar asumiendo por utilizar uno o más
parámetros de configuración de arquitectura ameritan, ¿no? En términos de negocio como construcción de software. O sea, En estos términos, perdóname, sí, Nico, para pasarlo, como le gusta decir a algún periodista que yo miraba, para que Doña Rosa lo entienda. Es decir, no tiene sentido, si vamos a hacer un producto de un tamaño chico, pensar en un plano o en una arquitectura de casa que es de una mansión, digamos, ¿no? Porque el exactamente. sobrecosto que me genera el pensar esa arquitectura no va de la mano con el tamaño o la complejidad del producto. Entonces digo, no hay esto es bueno, ¿no? Esto que vos decís y que me hace reflexionar, no hay arquitecturas únicas, uno no puede salir a vender solo una arquitectura, uno tiene que plantarse ante el problema y analizar qué le conviene hacer. Correcto. Sí, yo creo que desde el principio tenemos que analizar al menos unos puntos básicos que sí son necesarios. En primer lugar, cuando hablamos de un software y un sistema, hoy no podemos no hablar de bases de datos. Nuestras bases de datos son parte de nuestra arquitectura y tenemos que pensar en bases de datos que acompañen al negocio y no que pretendan que el negocio se adapte a las posibilidades. En estos términos también, herramientas que permitan adaptar y acompañar con aspectos tecnológicos. Y sí, muy importante, una arquitectura que sea fácil de testear y fácil de mantener. Esos son 4 puntos que para mí tienen que ser claves como para poder empezar a pensar en una arquitectura y a partir de ahí definir qué otros criterios vamos a tener, ¿no? En estos términos también, cuando hablamos de base de datos, también tenemos que salir de los esquemas tradicionales de base de datos relacionales y poder pensar en base de datos que realmente permitan responder a la demanda de datos que tenemos hoy, ¿no? A través de Internet, a través de muchísimos usuarios conectados utilizando un sistema, bueno, esquemas y arquitecturas que contemplen estas nuevas bases de datos, incluso que permitan coexistir diferentes modelos de base de datos y a partir de ahí dar respuesta a la necesidad del negocio. Siempre apoyándonos en eso. Mira, llega una pregunta muy interesante realmente, te la traslado. Nos preguntan si la metodología elegida para el desarrollo del sistema forma parte de la elección de la arquitectura. O sea, ¿qué tipo de relación hay entre lo metodológico y la arquitectura de software en sí? Bien, desde mi percepción, yo no podría empezar un proyecto si no tengo definido qué tipo de metodología de trabajo voy a realizar. Sin duda que con metodologías ágiles, por ejemplo, como base para poder comenzar el desarrollo, nos va a dar una perspectiva mucho más dinámica y nos va a permitir utilizar y crear arquitecturas más dinámicas. Por lo tanto, yo considero que es muy importante comprender qué metodología de trabajo vamos a tener inicialmente para poder realmente dar respuesta y empezar a plantear arquitecturas desde ese punto de vista. Por lo tanto, considero que sí, que hay una relación muy, muy fina y justamente como el primer paso para poder comenzar con la construcción de un software es pensar en los cimientos, ¿no? en la construcción y en la arquitectura, va a depender mucho de la metodología. Y si la metodología propuesta no responde o no piensa realmente en el dinamismo de los cambios, la arquitectura va a estar acoplada a eso y realmente va a ser una arquitectura que tampoco prevea, ¿no? Cambios dinámicos y no inesperados de esa manera. Claro. Es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Porque estaba reflexionando mientras explicabas tu visión y claro, es qué me pregunto primero, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer o qué voy a hacer? ¿No? O sea, me refiero, ¿qué pasos voy a seguir o qué forma le voy a dar? Sí, Y bueno, ¿y qué relación hay entre la forma y los pasos, ¿no? sí. Así que sí, yo coincido con lo que decís, y no solo eso, sino que eh, casi diría que el método, ¿sí? Eh, debería ir íntimamente relacionado con la forma, porque uno puede querer seguir un método por considerarlo efectivo, pero la forma, mientras hablo lo estoy pensando en términos del ejemplo que vos diste, de la casa. Yo puedo querer seguir un método constructivo, pero por ahí para el tipo de casa que quiero hacer no aplica. Entonces, Exactamente. en realidad no quiere decir que no obtenga la casa, pero por ahí la voy a obtener con mayores costos. Sin lugar a duda, y desperdiciando mucho esfuerzo en algo que podrías canalizarlo para tener otras mejoras, ¿no? También positivas. Sí, de todas maneras también así como creo que está relacionado creo, Nico, que significa considerar un aspecto en función del otro, pero al momento de pensarlos, ¿sí? Bueno, uno podría abonar a decir, bueno, de acuerdo a este escenario, ¿cuál va a ser el método de trabajo? Que inclusive el método está
es un concepto macro, tiene que ver con los recursos humanos, con las capacidades instaladas, con las competencias que tenés, si puedo trabajar de esta manera, ¿sí? Y el proyecto, por supuesto. Ahora, dentro de ese método, decís, bueno, las arquitecturas de software lógicas para desarrollar con estas capacidades podrían ser estas. Desde ese punto de vista podría decir hay cierta individualidad, pero creo que una cosa va un poquito agarrado de la mano de la otra, ¿sí? Y sin De duda, todas maneras, perdón, sí, Nico, de todas maneras, no sé si vos coincidís conmigo, me parece que el método tiene que ver más con la organización de los factores productivos de este producto software, y la arquitectura tiene que ver más con la taxonomía propia del producto. sin duda, y eso es justamente lo que te quería decir recién. Nosotros no podemos empezar un proyecto sin tener previsto realmente cómo vamos a trabajar. Y eso tiene que ver con el método también. Y una ¿Sí? vez que identificamos el cómo vamos a trabajar, de qué manera vamos a llevar adelante el proyecto, nos vamos a encontrar con la necesidad de identificar la arquitectura, pero previo a eso también tenemos que conocer el negocio. Así que realmente hay una relación intrínseca muy importante, ¿no?, en estos términos. Sí, la arquitectura está más cerca de la ingeniería de software y el método está más cerca de la ingeniería de sistemas, digamos, ¿no? Exactamente. Por pensarlo. Digo, están relacionados, pero como me parecen niveles de abstracción Un, distintos. un poquito más alto, correcto. Sí, Sí, sí. Esa es la idea fundamental. bien. Y bueno, me tocaste algo, me dijiste para los más jóvenes, entonces, ¿en qué momento elegirías la arquitectura? Al principio dijiste, ¿no? Al principio, posteriormente a conocer el negocio realmente y conocer el equipo de trabajo que voy a tener para poder, ¿no?, llevarlo adelante. Bien. Y si bien es determinante estos dos factores que mencionás, ¿qué arquitecturas te seducen hoy día más? ¿En qué pensás? ¿En microservicios? ¿En Docker? Bien, ¿Qué es lo que te gusta? ¿O qué es lo que ves como esto tiene proyección? bien. Yo tengo algunos aspectos que siempre considero que empiezan con los aspectos tecnológicos. No, entre comillas, casarme con con una tecnología que no pueda mantener en el tiempo. Por lo tanto, busco tratar de que haya un desacoplamiento importante entre la arquitectura, entre lo que el usuario del sistema va a poder ver, ¿no?, que sería aquello con lo que va a interactuar. Y realmente hoy tenemos algunas arquitecturas que están pensadas para encontrar un desacoplamiento, y son las arquitecturas orientadas a servicios, las arquitecturas que permiten realmente distribuir nuestro software en el espacio, ¿no?, en Internet, en distintos servidores, y a partir de ahí encontrar un desacoplamiento que permita fácilmente cambiar la interfaz del usuario, es decir, lo que el usuario ve del sistema, para mí es un punto clave. Es una de las cosas más importantes porque realmente hoy también se está trabajando mucho desde el punto de vista de la experiencia del usuario en los sistemas. Si yo tengo un acoplamiento muy grande entre la arquitectura y la interfaz usuario, eso me va a bajar mucho el nivel de competitividad de mi sistema. Bien, En primera instancia, arquitecturas distribuidas, pensadas en servicios, arquitecturas utilizando servicios REST, que es una de las cosas que están más de moda, y sí orientarme al aspecto que planteabas recién de microservices o microservicios, que es una de las cosas que podríamos hablar un poquito más adelante, pero realmente más interesantes de la actualidad. entonces, para resumir, podríamos decir que la arquitectura de software está fuerte, la decisión está fuertemente relacionada con la forma que va a adoptar el producto, y me arriesgaría a decir, y corregime si no pensás igual, que la metodología seleccionada va a tener que ver mucho más con la forma productiva de desarrollo de este software. ¿Sí? Completamente de Va a acuerdo. haber cosas que puedan estar en contacto y condiciones, pero no necesariamente una te va a señalar la otra y viceversa. Completamente de ¿Sí? acuerdo. Sí. Bien. Bueno, mencionaste REST. Bien. ¿Querés que hablemos un poquito de ¿Nos REST? explicás un poco REST? Dale. Sin entrar en términos muy técnicos, la arquitectura REST empezó como una idea, como un paradigma, y realmente permite crear sistemas distribuidos a partir de múltiples servidores independientes. Es decir, yo puedo crear una arquitectura REST que independice totalmente el servidor, es decir, donde está nuestro sistema alojado, del cliente que consume nuestros servicios del servidor, ¿no? Y al lograr esta independencia, lograr una escalabilidad mucho más alta. Y a la vez escalar, no solamente verticalmente, es decir, en cuanto a las capacidades, sino también horizontalmente, poder distribuir, ¿no?, nuestros servicios en el mundo, globalizarlo, y realmente a costos muy bajos. Eso sería como una de las principales ventajas o beneficios de este tipo de arquitecturas.
O sea, al romper esa dependencia, es como que cada elemento es autoportable de su estado, por decirlo así. Exactamente. Con un No ejemplo porta con- podemos, claro, podemos poner un ejemplo, podemos pensar en un sistema que está creciendo rápidamente en cantidad de usuarios y necesitamos agregar nodos y necesitamos distribuir la carga de procesamiento, ¿no?, del sistema. Agregamos un nuevo servidor REST y realmente con algunos cambios muy sensibles en el cliente, podemos seguir ampliando la capacidad de procesamiento de manera casi ilimitada y transparente para el usuario. Fantástico. Bien, 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 bien. Bueno, mira, Tomás nos hace llegar una pregunta y nos dice, si hay un producto hecho y hay que agregarle una funcionalidad, pero la arquitectura es heredada, ¿no? O sea, no la desarrolló este equipo que va a implementar el cambio. El arquitecto, ¿qué hace en este caso? O sea, el arquitecto que tiene que implementar el cambio y hereda una arquitectura. Bien. Bien, ahí tenemos dos cosas para analizar, ¿no? En primer lugar, realmente ver si tenemos disponible la posibilidad de trabajar sobre la arquitectura heredada, que eso sería uno de los principales escollos, porque muchas veces en sistemas heredados no tenemos documentación, tenemos sistemas desarrollados con metodologías bastante tradicionales e incluso antiguas que realmente dificultan y hacen muy costoso ese cambio. Realmente me ha tocado a mí trabajar con algo similar y desde mi lugar de arquitecto lo que hice fue embeber este sistema a partir de un conjunto de servicios y crear una arquitectura envolvente que sea fácil de mantener y escalar y a partir de ahí crecer con nuestro sistema. Es decir, un envoltorio, llamémoslo, que permite realmente a partir de lo que tiene poder interactuar, ¿no?, y hacer la interoperabilidad con otros sistemas. Claro, Realmente es una suerte. sí, Perdón, sí, sí. decía que No, realmente es un punto clave, ¿no?, esto. claro, es una especie de envoltorio, un wrapper que te ofrezca lo que el sistema actualmente hace y vos a partir de ahí lo consumís desde tu nueva arquitectura y escalás desde la nueva arquitectura. Correcto, correcto. Esto principalmente se hace cuando nosotros no tenemos control sobre la arquitectura heredada y no sabemos el impacto del cambio. Cuando tenemos un software desarrollado de muchos años y no tenemos realmente documentación y saber cuál va a ser el impacto, incluso no tenemos forma de testearlo, insertar un cambio en un sistema heredado implicaría muchos errores a futuro que realmente no queremos. Por lo tanto, agregarle una nueva funcionalidad y a partir de ahí conectar con este envoltorio que sería la nueva arquitectura. Claro, perfecto. O sea que es muy común ver arquitecturas mixtas, Sí, 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 ¿no? sí. Sin Porque hay lugar a mucho dudas. software heredado. Sin lugar a dudas, sí. Bárbaro, muy bien, muy bien. Y mira, no quiero pasar a otro tema sin antes tocar algo que mencionaste. Yo te dije, ya te llevo para allí, pero nos quedamos hablando de la parte más técnica, y es el factor humano. O sea, eh, ¿en qué tiene que estar formado un profesional que quiera ser arquitecto de software? ¿Qué debería leer o estudiar o ampliar sus conocimientos hacia dónde? ¿Y qué habilidades no solo dura del término propio del conocimiento de realidad, sino blanda, crees que tiene que tener un buen arquitecto de software? Bien, voy a hablar un poco sobre el nuevo arquitecto de software, ¿no?, que tiene que ver un poco con todo este cambio disruptivo que nos está dando la tecnología. Desde inicios, el arquitecto tenía que tener un perfil muy técnico, conocimiento muy específico sobre ingeniería de software, sobre paradigmas de programación, sobre conceptos claves de framework, ¿no? Es decir, poder conocer puntualmente y en detalle con qué herramientas se está desarrollando la arquitectura, pero generalmente no tenía necesidad de tener habilidades blandas comunicacionales o de trabajo en equipo. El arquitecto era quien hacía la arquitectura y el equipo era quien desarrollaba arriba. Realmente, desde que aparece este concepto de equipos ágiles, de equipos autónomos y multidisciplinares, el arquitecto pasa a cumplir un rol más referencial dentro del equipo, en donde puede cumplir el rol de líder técnico, pero realmente es acá donde hay un papel fundamental y un cambio fundamental disruptivo. Generalmente los equipos ágiles necesitan de comunicarse con otros equipos ágiles o con el cliente, y el líder técnico, el arquitecto, tiene que poder construir de manera social la arquitectura, es decir, a partir de la comunicación. Así que creo que hoy es clave las actitudes comunicacionales, ¿no?, de los líderes técnicos y arquitectos. Eso empieza a ser fundamental. Y desde el punto de vista tecnológico, conocer paradigmas que permitan empezar a conocer nuevas tecnologías y poder implementarlas, ¿no? Es decir, saber hasta dónde puede llegar lo que uno tiene hecho y poder adaptar y mejorar con las nuevas tecnologías.
Entonces, desde el punto de vista técnico, va por ese lado. Bueno, claro, la complejidad hoy del producto lleva a que normalmente cualquier equipo, por más que sea pequeño, no deja de ser un equipo multidisciplinario. Y el rol de arquitecto, por la jerarquía que tiene frente al producto, se emparenta mucho al del líder de proyecto. Entonces, generalmente, en equipos muy grandes, no, el líder de proyecto es líder de proyecto y adentro tiene arquitectos. Pero en equipos más reducidos, muchas veces el líder de proyecto es el arquitecto, es el que dice hacia dónde y cómo conformamos esa taxonomía de producto, ¿no? Y ahí cuando se da esta superposición de roles, las habilidades blandas creo que son fundamentales. Sí. Y aparte Bien, tengamos sí, en cuenta también que en estos equipos más chicos las actividades son iterativas e incrementales. No solo absolutamente. incrementa el producto, sino también incrementa la arquitectura. Por lo tanto, el arquitecto tiene que tener un rol muy dinámico para poder en cada una de estas iteraciones incluso proponer mejoras y hasta mejoras tecnológicas. Sí. Hoy creo que hasta las arquitecturas más tradicionales o quedaron como un modelo académico de enseñanza o de alguna manera se ayornaron incorporando conceptos de iteración y de incrementos, ¿no? Evolutivos e incrementales, porque es un tema de fuerzas de mercado, digamos, ¿no? La demanda, que es quien solicita el sistema, tiene tiempos y expectativas, como decías vos, altamente dinámicas, ¿no? Es Sí, decir, yo correcto. siempre divido los requerimientos en tres. Los requerimientos establecidos que se mueren antes de llegar al software, los requerimientos que cuando hicimos requerimientos más o menos seriamente no estaban y aparecieron en algún momento durante el desarrollo del software, ¿sí? Y los requerimientos que aún estando fueron cambiando durante toda la vida de desarrollo, inclusive post-implementación. Todo esto le da un nivel de complejidad al desarrollo terrible, que si lo que apliques, sea lo que sea, y el nombre que tenga, no es iterativo incremental, no, es imposible. Siempre sacaríamos software obsoleto, porque Sí, lo que está hecho no se ajusta a la demanda, digamos, ¿no? Entonces, completamente de acuerdo. y eso es Completamente. terrible, terrible. Y tenemos acá un punto que es muy interesante con esto que vos planteás, que tiene que ver también con la forma de entrega del software, ¿no? Cuando uno hace software, uno de los puntos clave es entregar el producto para que el cliente lo pueda utilizar. Y esto nos da, ¿no?, como un nuevo punto, un nuevo rol, si querés llamarlo, dentro de la ingeniería de software, que es el ingeniero en DevOps. Se está muy de moda ahora, ¿no?, que es este concepto de poder desarrollar un proceso automático para poder integrar e implementar de manera continua el software, ¿no? Es decir, que a medida que se va desarrollando, se va integrando y se va poniendo productivo para que el cliente ya lo pueda utilizar y tenerlo, ¿no?, realmente de manera rápida, justamente para poder enfrentar los cambios y el dinamismo que propone, ¿no?, la volatilidad que proponen los contextos dinámicos. Claro, claro. Sí, sí, es un proceso de desarrollo e integración continua. Exactamente. Ahora, no sé qué pensás sobre esto que voy a decir, Nico, pero me parece que hay que separar y tener claro las exigencias de los tiempos de demanda contra el perder la brújula y hacer a cualquier costo el software para que esté disponible, porque a ese cualquier costo pueden llegar a ser costos muy altos. Sí. Digo, Completamente, sí. a veces el querer cumplir con un plazo te lleva a entregarlo lo suficientemente mal, que después hay que tocarlos tantas veces, que cuando sumás las horas que trabajaste sobre ese módulo, decís, no puede ser, trabajé 10 veces más que lo que yo hubiese trabajado si me daban una semana más de tiempo. Y esos son costos, porque esas horas a esa gente se le paga. Sí, sí. Aparte del costo de horas que uno paga y demás, el costo de la insatisfacción del cliente, ¿no? Digamos, eso también es algo que hay que considerar. Y realmente para esto tenemos todos estos valores y principios que proponen las metodologías ágiles, que es satisfacción del cliente por sobre una planificación. Es decir, primero que el cliente esté satisfecho y luego una planificación mucho más concreta, buscar realmente estar en el día a día comunicándonos con el cliente para estar de acuerdo con el cliente y estar bajo la demanda que él propone, ¿no? Mirá, están llegando muchas preguntas que te quiero ir trasladando. ¿Sí? ¿Se puede seguir pensando en arquitecturas SOA en un mundo que ya tiende a arquitecturas on-cloud? Realmente sí, sí, porque el concepto de tener nuestra arquitectura en la nube también podría pensarse en que está basada en servicios, ¿no? Es decir, que está orientada a servicios, incluso dentro de la misma nube. Podemos distribuir
diferentes aplicativos o aplicaciones de un sistema en diferentes servidores dentro de la misma nube, de nubes diversas, ¿no? Entonces, realmente la arquitectura orientada a servicios creo que va a seguir siendo uno de los pilares fundamentales a lo largo del tiempo, sobre todo cada vez que sigamos trabajando con servicios, ¿no?, distribuidos y servicios web. En esos términos creo que sí, creo que va a ser un pilar y va a seguir siéndolo. Y bueno, y hay dos preguntas que te las voy a trasladar juntas, que son de Marcela y de Claudio, que tienen que ver con ágiles. Y preguntan si ágiles simplifica todo, y por otro lado, si es fundamental usar ágiles cuando el cambio, el requerimiento tiene que darse con mucha velocidad. Y creo que hay mucha tela para cortar en esto. Sí, sí, realmente eso puede Va a dar haber para tantos otro adeptos webinar. y detractores. Sí, sí, realmente el uso de metodologías ágiles se pensó justamente para afrontar el cambio dinámico, ¿no?, cuando realmente es necesario tener implementado un requerimiento de manera rápida y efectiva. Realmente, a la primera pregunta, no siempre es necesario utilizar metodologías ágiles. Cada proyecto, cada contexto y cada equipo de trabajo va a poder adoptar o una metodología u otra, o un híbrido, ¿no?, realmente según la necesidad de cada uno de los proyectos. Ágiles es un paradigma. Scrum, por ejemplo, propone un marco de trabajo que realmente es muy adaptable para que cada empresa o cada equipo de trabajo pueda tomar lo que necesita para realmente afrontar las necesidades. Por supuesto que, como todo, tiene un costo, ¿no? Es decir, el costo de Scrum o utilizar metodologías ágiles para gestión de proyecto o desarrollo de software implica una baja en la documentación tradicional, como venimos acostumbrados, pero tenemos otras ventajas, como por ejemplo la posibilidad de testear el código y tener todo nuestro código completamente testeado y un código claro, limpio y mantenible. Así que realmente eso es clave. Y también, Nico, me parece que no solo lo que comentás sobre lo documental, sino estamos hablando de poder constituir equipos con un alto nivel de competencia técnica, por las características mismas que propone una metodología ágil en términos no solo de compromiso, que serían habilidades blandas, sino de conocimiento, porque, digamos, las iteraciones en plazos restringidos y la calidad del producto tienen que ir de la mano, entonces necesitas mano de obra muy, muy calificada. Sí. Y si me permitís, yo quisiera, yo con respecto a la pregunta de Claudio, que decía sobre si es fundamental cuando los requisitos son que cambian velozmente, yo no sé si realmente, y estoy pensando en voz alta y interrumpime si no coincidís, yo no sé si tiene que ver tanto con el cambio de requisitos, sino con la exigencia de obtener resultados visibles y ejecutables por parte del cliente. Creo que ágiles y no ágiles en las versiones modernas, siempre que sean iterativas e incrementales, están pensadas para absorber los cambios de requisito. El problema es cuando ve lo ejecutable el cliente, digamos, ¿no? Ágil está más pensado en un proceso de integración permanente donde vos por cada ciclo de tiempo tenés algo para mostrarles, y por ahí no ágil está pensada en términos donde prioriza otras virtudes, y bueno, y lo visual se extiende un poquito más en el tiempo. Pero no sé si tiene que ver con el poder adaptarse a los cambios, tanto como poder mostrar lo que estamos haciendo. Porque una metodología no ágil, iterativa e incremental, creo que también está preparada para soportar los cambios de requerimiento. Sí, lo que tenemos que considerar como importante también en las metodologías ágiles es que tenemos el cliente dentro de nuestro equipo de desarrollo. Y eso realmente da un dinamismo muy, muy grande y muy fácil para poder saber en el día a día si estamos encaminados hacia cumplir el objetivo o nos estamos desviando. Y de esta manera realmente poder saber a ciencia cierta si estamos en el camino adecuado y tener a nuestro cliente dentro del equipo, va a priorizar mucho más esta relación que tenemos por sobre un contrato, que sí priorizan las metodologías tradicionales. Por lo tanto, negociar con el cliente en el día a día qué sacamos y qué ponemos para realmente tener un producto mínimo viable al fin de la iteración, hace que sea mucho más fácil y realmente cumplir las expectativas mucho más específicas. Sí. Y el escenario, ¿no? Hay escenarios donde vos el resultado lo necesitas ver rápido, porque si no quedas fuera de forma. Y otros escenarios lo que te importa es la precisión y no la velocidad, porque por más que lo veas rápido, si se te cae un avión, no sirvió que sea rápido, digo, ¿no? Entonces, ya saliendo de lo que es arquitectura, porque nos metimos en otro mundo que es lo metodológico, claramente creo que el escenario es fundamental para decidir la metodología. Mira, justo acá hablando de velocidad,
Walter nos hace llegar un comentario, que él está en el mundo financiero trabajando y mutaron de tradicional a ágil y que notan un cambio muy efectivo y beneficioso en la velocidad con que pueden llegar los cambios al negocio aportándole valor al negocio, ¿no? Y seguramente eso es importantísimo en ese escenario, ¿no? Digamos, un mundo financiero, claramente las decisiones que se tomen sobre un producto tan estratégico como el software, lo necesito rápido, sin duda. Sí. Mañana es tarde. Y hay algo clave ahí que es justamente tener el cliente adentro del negocio, ¿no? Porque las pruebas no Claro, pueden fallar. Y si claro. realmente en un sistema financiero tenemos errores de céntimas en alguna operación justamente financiera, podemos tener grandes pérdidas en el negocio. Así que realmente tener el cliente adentro del equipo es algo clave para poder hacerlo realmente ágil. Claro. Justamente, mira, acá fue llegando un montón de comentarios y preguntas, ¿no? Y una, por ejemplo, es que nos hace Rubén, dice, bueno, ¿cómo documentamos en ágil? ¿Sí? Con una herramienta tipo Gira, o si siguen usando las herramientas usadas en Waterfall como UML. Sí, bueno, realmente Gran pregunta. sí, es un tema que realmente da para tener otro webinar completo, ¿no? El Sí, tema de metodologías ágiles. Eh, podemos hacer un paneo general sobre esto. Realmente, una de los principios que proponen las metodologías ágiles es la no documentación explícita como la conocemos. Realmente, herramientas como Jira, que son herramientas de gestión de proyectos, permiten mantener una trazabilidad de las tareas, de los recursos, pero la documentación en sí va a estar más pensada del lado del código, incluso hasta poder escribir los casos de prueba o los tests que necesitamos que nuestro código cumpla antes de tener el código escrito. Y eso realmente se puede considerar una suerte de documentación, ya que vamos a tener cada cambio y cada impacto, vamos a tener un testeo completo del sistema. Y ahí vamos a ver realmente el impacto. No utilizamos UML en Agile, no utilizamos herramientas clásicas de modelado, más que para modelar algún esquema de datos que sea complejo y tener realmente una idea general de todo un modelo de datos, como decía. Pero en términos generales y en términos de diseño de sistema, utilizar una herramienta de documentación bajaría la agilidad del proceso. Haría todo más lento y realmente se busca todo lo contrario. Así que no utilizamos herramientas explícitas de documentación, sino que nos apoyamos en el código y en los tests. Fantástico. Mirá, y Nicolás hace una pregunta que sí para mí, da para un webinar, porque es uno de los temas que a mí más me interesan, me gustan, y también creo que más ríspido, y he hablado, inclusive a veces también con vos, sobre este tema, Nicolás. Y dice, ¿qué métodos pueden tener un líder de proyecto para determinar y llevar un control sobre el costo de un software durante el desarrollo, cuando por naturaleza es tan difícil de determinar? Y acá quiero poner yo una perlita. No solo es difícil determinar el costo del software, sino, vos sabés porque lo hemos hablado, y un tema que a mí me quita el sueño, y es muy importante determinar cuánto me cuesta producirlo, pero también es muy interesante poder determinar cuánto me costó equivocarme. Tal cual. Sí. Y el cuánto me costó equivocarme, ahí sí, bien agarrado de qué método usé, porque los métodos, hay métodos que abonan a menos errores y hay métodos que abonan a más errores, más allá que los dos lleguen al producto que quiere el cliente. Tal Y ese cual. es un tema que nadie habla, así que lo que dice Nicolás me parece increíble, porque nadie habla de cuánto me costó equivocarme. Lo que tenemos nosotros, si queremos enfrentarlo desde el punto de vista ágil, son técnicas de estimación de costos ágiles. O sea, pensar en la agilidad también para poder estimar costos y apoyándonos en algunos principios que realmente son de hace muchos años, ¿no? Cómo lograr el consenso a partir de métodos como el método Delphi, por ejemplo, cómo lograr el consenso para saber realmente el costo de una unidad funcional de código, a partir de incluso hasta un juego. Podemos usar cartas para lograr encontrar un consenso de lo que va a ser el costo de una tarea, de un módulo y demás, y en un equipo donde muchas personas aportan su idea, su conocimiento, se puede encontrar el consenso de forma muy divertida y realmente de forma muy clara. Y a partir de Sí, ahí, encontrar realmente el costo real de producción, ¿no? ahora fíjate de nuevo, ¿no? Que ese costo de producción incluye el costo de producción más el costo del error, es una gran bolsa. Es una gran bolsa. Y lo que yo digo, cuando no se puede determinar el costo del error, es muy difícil poder determinar qué proceso tengo que mejorar, porque no Sí. sé dónde me estoy equivocando en realidad.
Bien, No sé una si la cosa, programación es buena o mala, no sé si el análisis es bueno o malo, no sé si los requerimientos están bien tomados o no, etcétera. eso es clave. Sí, y hay algo Y que tenemos muy bueno que podemos aprovechar de ágiles, es justamente el día a día y aquellas cosas que tenemos que dejar de lado por una mala estimación o que tenemos que dejar de lado justamente porque nuestra estimación, al no ser correcta, implicó mayores tiempos y eso también es parte del error. Y eso nos va a dar unidades de costo, que nos va a poder evaluar o tener un paneo general en cuanto a la velocidad de desarrollo del equipo y en cuanto a las características técnicas del proyecto, tener un approach para saber realmente qué fue el error, cómo fue y cuánto nos equivocamos. Pero, como decís vos, no hay nada concreto y no hay nada cierto que nos permita definir una métrica puntual sobre eso. todo un tema ese, ¿eh? Todo un Alguien va tema. a tener que agarrar la posta. Bueno, Tenemos y tema de por acá cosas. también tenemos un aporte de Facundo que pregunta si GitHub sería una de las herramientas más indicadas para poder documentar. Sí, hay un montón de ese estilo. Realmente en GitHub se puede documentar de manera muy plana, pero sí podemos automatizar determinados procesos que ayudan también a la documentación. Pero como digo, depende de realmente cómo va a ser la planificación, qué herramientas vamos a utilizar y bueno, apoyarnos en GitHub, por ejemplo, para poder documentar ciertos bloques funcionales de código. Hay otras que se pueden complementar, sin duda. Bien. Bueno, yo no quiero dejar de preguntarte, Nicolás, sé que estás trabajando en un proyecto muy importante, donde la facultad también está muy comprometida, que se llama Whitecase. Sí. Y sé que es una arquitectura muy interesante en términos de lo que hace y lo que propone, y la forma en que plantea llevar adelante la actividad en términos del desarrollo de un producto Whitecase. ¿Nos querés contar un poquito de esto? Sí, hago un resumen general, si te interesa del proyecto primero, qué es Whitecase y cómo está hecho. Whitecase surgió como la necesidad de poder utilizar herramientas para enseñar ingeniería de software, pero utilizar estas herramientas en entornos virtuales y colaborativos, es decir, tratar de llevar al aula lo que nosotros hacíamos, perdón, tratar de llevar a un espacio virtual lo que nosotros hacíamos dentro del aula. Virtualizamos el aprendizaje de la ingeniería de software y Whitecase justamente es una herramienta que se conoce como Case, que es una herramienta que asiste a la ingeniería de software, que está desarrollada para lograr aprendizaje colaborativo. Múltiples personas trabajando en un mismo proyecto, en un mismo diagrama, en un mismo modelo, con intervención del docente, con intervenciones de algunos aspectos más cognitivos de la computación que permitan dar feedback en tiempo real, ¿no? Es un proyecto de investigación y desarrollo que tenemos hace algunos años realmente con mucho trabajo, muchos aportes y que realmente esperamos obtener resultados muy interesantes para esta nueva modalidad de aprendizaje, ¿no? Que es justamente la virtual. En estos términos, a nivel funcional es una descripción, y a nivel técnico pensamos en una arquitectura justamente orientada a servicios, una arquitectura netamente escalable y todo un proceso de implementación automatizado que nos permite realmente que el equipo de trabajo que va participando en Whitecase pueda realmente trabajar y tener constantemente nuestro producto actualizado de manera productiva. Hoy Whitecase es un prototipo, estamos terminando de ponerlo justamente este prototipo productivo para que pueda probarse, pero sí utilizamos tecnologías realmente interesantes del lado del cliente, del lado del servidor, y realmente buscamos poder insertarlo dentro del aula virtual como un complemento para la ingeniería de software. Genial, genial. Bueno, mucho éxito a vos y a Nada. tu equipo, porque sé que hay mucha gente trabajando atrás de esta plataforma y muchas expectativas puestas, ¿no? Sí, Te hago correcto. una pregunta, y con respecto a todo lo que es arquitecturas de tipo serverless, ¿qué futuro le ves? Bien, contextualizando, una arquitectura serverless es una arquitectura que utiliza backend en la nube, servidores distribuidos en la nube como componentes de terceros, ¿no? Como proveedores. Realmente, a medida que los costos permitan que las medianas empresas utilicen estos servicios, ¿no? Sobre todo en Argentina, donde son todos costos dolarizados, yo creo que va a empezar a tomar mucho más importancia en la industria del software, ya que realmente nos independizamos de muchos problemas técnicos, de muchas dependencias y infraestructuras de actualizaciones tecnológicas, de versiones de software, no de mantenimiento, de backup, como muchos problemas que eran parte del proceso actual del mantenimiento de un software, se los delegamos a un tercero, un proveedor, IBM, Azure, Google Cloud, hay un montón hoy, ¿no? Que realmente aún proponen costos altos, sobre todo en sistemas de alta demanda. Cuando esto empiece a estandarizarse y realmente desde Argentina tengamos
un acceso un poco más fluido a esta tecnología, va a permitir que las empresas puedan utilizarla y realmente mejorar la calidad de los servicios que se dan utilizando estas tecnologías. Fantástico. Mira, llegó una pregunta que dice si dentro de lo que es la arquitectura también se piensa en las pruebas del software. Me parece que hay varios webinars en uno. Sí, sí, sí. Es que es un tema que realmente da mucho para hablar y desde la arquitectura planteamos el resto del Pero proceso, ¿no? claro, pero viste, creo que fue muy interesante esta charla que hicimos hoy, que estamos teniendo, y se está desarrollando, porque bueno, quizás para los arquitectos ya, digamos que tienen muchos años en el tema, hay cosas que pueden parecer triviales, pero digo, hay mucha confusión, digo, bueno, ¿no? Digamos, ¿qué es la arquitectura y el alcance? ¿Cuáles son sus límites y qué se hace? ¿No? Sí, A veces se confunde el término de la arquitectura del software con el proceso. tal cual. Bien, entonces, está bueno tener estas charlas porque permiten ir delimitando y separando, digamos, qué hace un arquitecto de software de lo que haría el arquitecto del sistema, que está velando por todo el proceso. Y Tal cual. digamos, la arquitectura de software es una parte de todo el proceso que atendería ese arquitecto de sistemas, ¿no? De acuerdo, sí. Así que bueno, ahí no tiene nombre el espectador que nos manda la consulta, pero bueno, ahí se estaría mezclando un poquito el concepto de arquitectura con lo que es proceso. Sí. Pero ¿Eh? ahí puedo hacer una perlita sobre eso, y si utilizamos metodologías ágiles para desarrollo de software, la prueba es el primer paso antes del desarrollo de software. Así que ahí tenés una respuesta interesante. Sí, sí, igual fíjate que dijiste metodología, Sí. una arquitectura. Claro, bueno, dentro de la arquitectura, la metodología es el proceso, exacto. Sí, 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 es muy interesante el tema. Bueno, vamos a tener que armar un webinar de metodologías, Nicolás, te vamos a tener que invitar ¿no? para ver la otra parte Ningún problema, encantado. que integra con... Encantado. Bueno, y José dice, ¿cómo está el desarrollo de los programas que escriben? Nos preguntan cómo está en todo esto, viste, que en un momento estuvo como muy de moda todo esto de generar software que escribe software. Sí, Y sí, cómo está ese tema hoy día, ¿no? La gran asignatura pendiente en el área de software, digo yo. yo creo que para contextos muy específicos se está utilizando y está dando buenos resultados, pero siempre con el problema de que el software generado nunca es un software que realmente es óptimo, que está optimizado, ¿no? Que realmente termina necesitando un poco de intervención, ¿no? Manual también. Yo creo que con todo el concepto que está ahora viniendo y que se está poniendo en la cresta de la ola, que es toda la computación cognitiva, realmente va a poder ayudar muchísimo a poder interpretar un problema y construir software desde el punto de vista semántico. Y eso realmente me parece que es una de las cosas que se vienen y que nos va a dar muchos buenos resultados a nosotros los profesionales del desarrollo de software, ¿no? Sí, sí, tal cual. Y me parece que, digamos, los estudios de ingeniería de software que marcan lo que es la reutilización de código y la generación de código, todos están en rojos como en deuda, ¿no? Se creía que para esta época tanto la reutilización como la generación automática de código va a ser mucho más importante de lo que es. Pero también creo que porque el objetivo del producto cambió. Ante Exactamente. el objetivo del producto software, cuando se hablaba de la generación de código automático, el objetivo del producto estaba muy relacionado a automatizar procesos que se podían distinguir, estandarizar, ¿no? Entonces era más fácil modelizarlos y escribirlos. Y con el paso de las décadas, hoy el software está conceptualizado, me parece, Nicolás, como un recurso estratégico de las organizaciones, y como tal, cada organización le quiere poner su impronta propia. Sin lugar a Entonces, dudas. modelizar eso es muy difícil, o sea, hay que escribirlo eso. Sí, sí, y aparte realmente no conozco, desde mi percepción, alguna metodología de trabajo que permita aplicarle el dinamismo del negocio a la interpretación del software para poder generar nuevo software. Es decir, adaptarse al cambio con software que escribe software puede ser un problema aún mayor. Sí, y el que lo digamos, es una cuestión humana. Nadie quiere su core liberarlo para Por que se supuesto. genere y lo usen otros. O sea, entonces, Bueno, vamos a tener acá una discusión, ¿no? Sobre eso, si realmente el software libre o el no software libre, pero sí, bueno, sabemos que otro casi webinar, otro otro webinar. webinar.
Pero sabemos que cada industria y cada negocio pone su impronta y trata de cuidar, ¿no? Por supuesto, sobre todo cuando ese software tiene mucha inteligencia de negocio que uno no quiere compartir, sobre todo porque es lo que genera el rendimiento de la empresa, ¿no? Exacto, sí, sí. Mirá, nos quedan unos minutos Pasa extras. rápido. Podemos estar hablando todo el día, creo, de esto. Nos apasiona, me apasiona, y creo que a todos los que nos están escuchando también. Eh, Me preocupa el futuro de la disciplina. ¿Cómo ves el futuro o sea, qué puede esperar alguien que se quiere dedicar a la arquitectura de software y qué pueden esperar los arquitectos de software actuales, ¿no? ¿Hacia Sí. dónde va la disciplina? Bien, como hablamos antes, el rol del arquitecto va a cambiar un poquito porque va a tener que, en lugar de ser tan técnico en un lenguaje de programación, va a tener que ser un poco más técnico de cómo poder utilizar servicios en la nube, ¿no? Que es esto, todo esto de DevOps, serverless, microservices, ¿no? Poder utilizar contenedores efímeros que permitan integrar un bloque de código, pero realmente que la arquitectura planteada desde el lugar del arquitecto sea utilizando servicios de terceros. Y ahí es donde realmente los arquitectos tradicionales tuvieron que reformarse, reinventarse para poder tomar estas nuevas tecnologías. Realmente, No te escucho, te escucho atentamente. como dijimos inicialmente, el software ya es una actividad transversal en la vida social, en la vida cultural, en todos lados tenemos un producto software, en el microondas, en la heladera, en cualquier lugar ya hay un software. Y realmente tener capacidades para poder enfrentar todo esto, realmente todavía tenemos mucho espacio y mucho lugar para seguir aprendiendo. Y desde el punto de vista del arquitecto, seguir adaptando estas nuevas tecnologías, ¿no? Que están en la nube y demás. Claro, y creo que el área de lo que es la arquitectura del producto software se ha ido complejizando muchísimo porque se fue complejizando en la medida que la tecnología aumentó, ¿no? Si vos mirás arquitectura de software hace 2 décadas atrás, todo el problema era cómo dividíamos el software para que sea mantenible, extensible, Sí. ¿no? Capas y ese tipo de cosas. Pero no había tanto problema tecnológico, era más un problema de división de responsabilidades y quién le iba a dar servicio a quién para que sea más extensible, reutilizable, que no se mezclen los problemas por naturaleza. Y de repente, al concepto primitivo de arquitectura, se le montó todo el tema tecnológico. Sí. Entonces, digamos, quedó como dividido el tema, ¿no? Uno es la división de partes por naturaleza y otro es la composición tecnológica de partes que me pueden dar servicio a una arquitectura y el por qué. Tal ¿Por cual. qué es mejor? Porque no dependo de, por. Entonces digo, bueno, wow, un arquitecto que se dedica a esto, bien ayornado, ¿cuánto tiene para leer hoy? Porque hay miles de cosas y miles de propuestas nuevas, ¿no? Tal cual, tal cual. Y entre ellas, por ejemplo, la propuesta de microservicios que hablamos hace un ratito, justamente la posibilidad de crear un gran sistema a partir de pequeños sistemas individuales distribuidos en el mundo. Por supuesto, tenemos ventajas y desventajas. Un arquitecto tiene que aprender la tecnología y tiene que ser consciente que cada uno de estos pequeños servicios puede estar desarrollado en una tecnología diferente. Y eso realmente hace que la necesidad profesional y de conocimiento sea mucho más amplia y sin duda tener un equipo humano fuerte que se pueda apoyar, ¿no? Dentro de estas capacidades y de estos problemas también que implica la multitecnología y lo que muchas veces se habla como un Frankenstein, ¿no? De la tecnología, donde tenemos muchas cosas, ¿no? Integradas. Realmente obtener un buen resultado también mucho depende del factor humano. Claro. Bueno, y está la gente, ¿no? Que habla de la famosa rueda, ¿no? Que partíamos de servidores centralizados para pasar a redes descentralizadas para volver a centralizar en la nube, dice, Claro, 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 ¿no? claro. Entonces, Y el la famosa próximo paso rueda. será dónde descentralizamos. Claro. Siempre buscamos mejores resultados. En definitiva, tener todo distribuido en la nube nos da mejores resultados y tenemos, creo que al final de todo, la idea es tener la información que necesitamos efectiva, rápida, consistente, ¿no? Y eso es uno de los core, ¿no? Para lo cual desarrollamos un sistema. Mirá, y acabo de llegar, nos estamos quedando corto de tiempo, pero Sí, esto te lo quiero trasladar porque para mí ha llegado una de las mejores preguntas. Dice, ¿cuál podría ser la problemática del desarrollo de software para la próxima década? Y se pregunta la persona, Federico, es si serían los costos. Federico Yo es de creo, los míos. yo creo que va a aumentar la competencia.
porque los costos van a tender a bajar por oferta y demanda, los costos de infraestructura principalmente. Yo creo que el desarrollo de software está orientado a tener infraestructura en la nube y a tener infraestructura distribuida. Realmente los próximos problemas van a ser, a mi entender, la comprensión de los negocios nuevos que aún no conocemos. Es decir, todos los aspectos tecnológicos dan origen a nuevos negocios y a nuevos aspectos comerciales desconocidos. Una de las ventajas que tenemos los desarrolladores de software es la posibilidad de tener experiencias y bases de conocimiento. En negocios nuevos, contextos realmente desconocidos para todo el mundo, eso va a ser un gran desafío, sumado al desafío tecnológico, ¿no?, de poder tener y distribuir todo en la nube. Pero desde el punto de vista tecnológico creo que está cada vez más abstraído el problema de un lenguaje de programación, realmente de aspectos muy puntuales de cómo manipular, incluso a bajo nivel la memoria, ¿no?, cuestiones técnicas. Pero creo que el mayor problema, a mi entender, va a venir por los nuevos negocios y los nuevos problemas que surgen de estos, ¿no? Si vos sabés que, y también, si me permitís, Nicolás, me gustaría agregar una idea que tengo. Hoy casualmente, no sé si vos estuviste en la reunión, tuvimos una reunión con la directora de computación cuántica de IBM, No estuve, no. Zaira, que va a estar en el City, así Va a que ser todos el los que quieran mismo ver, va a bloque. estar en el City y va a estar en el mismo bloque que vos, que tengo el honor de poder moderar. Y hablando con Zaira, nos contaba todo lo que está haciendo IBM en computación cuántica y todos los partners tecnológicos que tienen, que están trabajando con ellos, y quiénes son los clientes interesados en esos desarrollos, ¿no? Grandes empresas, grandes corporaciones, desde el mundo financiero hasta el mundo de la producción. Es increíble, ¿no? Apuestan a esta fuerza bruta que aporta lo cuántico. Y me parece que en el desarrollo de software, todo lo que estamos en ingeniería de software, todavía no tocamos ni por casualidad los problemas de lo cuántico respecto al software. Bueno, IBM claramente lo está tocando, seguramente Microsoft y Google también, pero digo, los seres humanos, los mortales como nosotros, no es un tema que hemos abordado en absoluto, ¿no? Ni Me siquiera parece que, conocemos el impacto, claro, en las próximas décadas todo esto va a tener un impacto grande, sin y lugar yo a creo que dudas. va a llevar a reformular algunas cosas en términos de ingeniería de software fuertemente, que hoy no tenemos ni siquiera muy claro hacia dónde nos va a llevar, pero creo que esos temas se van a instalar en las próximas décadas sin ninguna, y va a reformular la forma en que hacemos software y cómo lo Sin lugar a dudas. controlamos, por la Sin lugar a posibilidad dudas. tecnológica que nos va a dar eso, ¿no? Sin lugar a dudas. Sí, sí, sí. Estoy completamente de acuerdo con eso. Bueno, Nicolás, nos hemos excedido un ratito, te robé 10 minutos más de No lo hay, que te había prometido. no hay problema. Y a la gente también, me gusta ser cumplidor con el horario. Así que, mirá, me encantó todo lo que nos dijiste. La verdad que te voy a convocar a futuro para un nuevo webinar y creo que va a venir por el lado de las metodologías y eso, que fue un tema que hoy, sin lugar a dudas, surgió de la nada, afloró. Sí, sí. Desde arquitectura nos movemos a metodología. Así que me parece que es un gran tema ese. Y bueno, yo quiero agradecerte profundamente que hayas compartido este espacio de reflexión, de charla. No sé si decirle casi es como, yo me sentí muy cómodo, Sí, como estar compartiendo un café con vos y poder hablar de temas que nos apasionan, y calculo que todos los que nos acompañaron lo vivieron de la misma manera, ¿no? Ojalá en algún momento lo podamos volver a hacer presencial y que toda esta gente linda que está acá puede estar ahí en un aula con nosotros charlando de estos temas. sí, sí. Realmente también muy agradecido por la invitación. Lo teníamos pendiente hace un tiempo. Es verdad, Y bueno, es verdad. estoy convencido que esto va a dar lugar a nuevas charlas y nuevos desafíos también sobre todo esto. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan todos los viernes, que estuvieron presentes hoy también. Así que les mando un cordial saludo y un agradecimiento a todo el soporte técnico que nos permiten estar al aire todos los viernes. Javier y su equipo, Edelmar, y todos los que sé que están ahí atrás trabajando muchísimo. Muchas gracias, muy buen fin de semana, cuídense mucho. Y los voy a despedir, si Javier me acompaña, con el video del City, y espero el día jueves que nos podamos ver todos allí compartiendo más charlas de tecnología y aprender cosas nuevas, ¿no? Muy bien. Un saludo para todos y buen fin de semana, ¿eh? Gracias, hasta luego. Hasta luego.